¿Dónde están? ¿Hay paseños por acá? ¿Oruro? Ya se fueron. Ya se fueron. ¿Bando? No, Pando no vino. ¿Beli? ¿Potosí? Ya se fueron igual. También se fueron. Tarija, Sucre. ¿Dónde están? Allá. ¿Está cansado? Todo bien, más o menos. Y los locales, a ver qué tal. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, reciban cada uno de ustedes. Mi nombre es Inti. Reciban un caluroso saludo, un abrazo por parte de nuestro ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor Héctor Arce, nuestra viceministra de Igualdad de Oportunidades, la doctora Estefanía, una viceministra joven de Santa Cruz. Yo me siento muy honrado, sumamente honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y les voy a compartir unas reflexiones acerca de la juventud, como desde la Dirección Plurinacional de la Juventud, desde el activismo, desde poder realizar algo hoy en nuestra hermosa Bolivia, como jóvenes, protagonistas, podemos hacer. Yo les quiero empezar comentando algo muy bonito que nos pasó en la dirección el día de hoy, esta semana. Nos pudimos reunir con el presidente de la Federación Nacional de Ajedrez, un joven, Alan Bordas, y él me explicaba el rol de la juventud en un deporte que no discrimina. Me dice, Inti, no importa quién seas, todo se ve en el tablero. Y me explicaba cómo funciona el deporte. Y me decía, el ajedrez tiene que ver mucho con tiempo, materia y espacio. Y me decía, el tiempo es calcular, anticiparte a tu camino, saber en qué momento tienes que mover una ficha, en qué momento no tienes que moverla, etcétera, etcétera. La materia es el tablero, son 64 casillas, y el espacio son tus pies. Y el objetivo del deporte no es solamente ganar, es saber administrar estos tres elementos. Y yo reflexionaba mucho en torno a lo que las palabras de Alan proyectaban. Y me doy cuenta de que mucho del trabajo con los jóvenes tiene que ver precisamente con tiempo, materia y espacio. Y les voy a dar una interpretación del por qué es así. Por el lugar por donde vamos a empezar es por la materia. Tablero, nuestro territorio. Y nuestro telón de fondo es el bono demográfico. Un momento de transición en nuestro país donde la juventud va a llegar a ser la mayoría. Y esta juventud se va a activar económicamente. Y va a empezar a ahorrar, va a empezar a gastar, va a empezar a migrar, a viajar, a crear. Y como nunca en nuestra historia, la juventud va a empezar a decidir muchas cosas. Los que estamos aquí hoy vamos a tener y tenemos un rol protagónico. La pregunta es si estamos conscientes sobre eso. Y si al estar conscientes actuamos en función de ese rol. Entonces, nuestro tablero corresponde a algo
que está en crecimiento, que está transformando, que además está viviendo un momento épico en la historia de Bolivia. Un momento donde la economía crece, se dinamiza. Bolivia es líder en Latinoamérica. Entonces, la pregunta es, el bono demográfico, que en términos técnicos significa un crecimiento numérico de la juventud, ¿será solamente una cuestión cuantitativa? Es una cuestión de números. Reflexionando en este sentido estratégico que nos plantea Deporte, enfocado en ganar con estrategia, me doy cuenta de que no es tanto así. No es una cuestión solamente de aprovechar bien los números, es una cuestión también de ver cómo están preparados, la calidad de la preparación. Y eso significa tener capacidades y oportunidades. Y aquí es cuando entra una balanza. Tenemos una agenda patriótica que está empujando al país, que está industrializando ciertas áreas, y tenemos un capital social a la juventud, enfocada y con la oportunidad de ir a trabajar esos espacios. Avanza la agenda patriótica, avanza el país, y la juventud tiene que marcar la similitud. Y aquí es cuando podemos entrar a hablar un poco sobre lo que es el espacio, las piezas, es decir, nosotros, ¿qué rol jugamos en ese tablero? Y aquí es muy importante mencionar lo siguiente. ¿Servirá, pregunto yo, una juventud individualizada, enfocada en sí misma, abstraída de la realidad boliviana, enclaustrada, proyectándose solamente de manera individual? ¿Cuánto de esto en un momento dado podrá ser usado, reflexionado, potenciado para el beneficio de nuestro país? Este espacio, estas piezas que ya están dadas, que se consolidan, crecen, se forman, migran, vuelven, contribuyen, critican, construyen. ¿Cómo podríamos nosotros aportar? Ya se le reventó ahí. Espero que haya sido el globo. Bien. Entonces, yo me imagino que están aquí por una razón. Una razón tal vez puede ser de aprender, puede ser una razón de que quieren aportar más a su país, o ya lo están haciendo, puede ser una razón de curiosidad, puede ser también una razón de experimentar, de conocer qué es lo que se hace por jóvenes en el país. Y aquí hay que puntualizar algo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cruzado o conocemos tal vez alguna persona, algún joven, que cuando se le pregunta sobre la realidad nacional no sabe? Pero si le pregunta sobre Calle 7 lo sabe de memoria? ¿O no? ¿Dónde está el país hoy? ¿El país se construye así? ¿Y qué clase de país estamos observando que ante nuestros ojos se está construyendo? Entonces el espacio, las piezas
¿no? El equipo donde tú estás, juegan todos un rol. Si no está ese peón, lo vas a sentir. El tablero va a estar vacío. Entonces, es muy importante que se luche contra la atomización de la sociedad, la individualización, el trabajar solamente por adquirir algo, por comprarse algo. Y aquí entramos a lo que significa el tiempo, las estrategias. ¿Cuándo vamos a hacer algo? ¿En qué momento? ¿Con quién? ¿Para qué? Y como jóvenes, la pregunta que siempre se nos hace es: ¿qué futuro estás creando? ¿Cómo estás contribuyendo a ese futuro? Y aquí tenemos que detenernos a pensar en el tiempo. ¿Cómo estamos entendiendo el tiempo? ¿Solamente en una mirada lineal? ¿El futuro es lo único que cuenta? ¿Cómo vamos a construir un futuro si no conocemos el pasado de nuestro país? El otro día estaba también en Santa Cruz porque el ministerio tiene la enorme tarea de llevar adelante el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes. Entonces estábamos contribuyendo en construir la plataforma departamental que reúne instituciones, organizaciones de jóvenes y agencias de cooperación para hasta el año 2020 hacer acciones concretas para reducir el embarazo adolescente. Y después del evento estaba caminando yo por la ciudad acompañado de unos jóvenes y se ponen a hablar de historia y se ríen, y a mí me causa sorpresa, y se mofaban entre ellos por quién desconocía más la historia. Y esta es la pregunta general: ¿cuánto de nosotros conocemos e integramos en nuestro rol? ¿Cuánto de esa historia donde se quiebra la democracia, esa historia donde cuestan vidas recuperar la democracia, esa historia donde antes las empresas privadas estaban fuera, los recursos afuera, cuánto de todo eso conocemos e incorporamos? Entonces, la pregunta ahí es: cuando se nos recarga pensar en el futuro, ¿no será que estamos proyectando algo muy inmediato? Es decir, no consideramos al tiempo para tomar una decisión como un todo. Solamente estamos enfocados en el adelante. Y yo les pregunto, ¿es justo el día de hoy pensar en las necesidades de un joven de aquí a 20 años? ¿Podremos resolver esa pregunta? Podremos resolver, por ejemplo, pensar cuáles podrían ser, en términos técnicos, las mejores posibilidades para un joven de aquí a 30 años. ¿Cómo podríamos avisorar una respuesta? ¿Y por qué? Tal vez piensan, ¿por qué es importante? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿No lo puede hacer para eso un gobierno? ¿No es su rol acaso? Sí. Pero no es solamente un rol privado, es un rol colectivo, común, de apropiación. Y esa es, yo creo que la reflexión que les puedo contribuir, les puedo dar. ¿Es correcto, por ejemplo, que los jóvenes se dediquen solamente a pensar en los jóvenes?
Y dadas las características poblacionales que vamos a ser la mayoría de la población, si continuamos con una mentalidad así, vamos a tener un país ampulosamente joven, pensando solamente en las necesidades de los jóvenes. Entonces, desde la construcción de nuestras ciudades, trabajos, educación, nos vamos a dedicar a satisfacer esa demanda y nos vamos a olvidar de los adultos mayores, de los mayores y de los niños. Es como cuando caminamos por la calle y vemos que la ciudad no está lista para personas con discapacidad. Es la misma cosa. Cuando el reto que se nos está brindando el día de hoy, pensemos como pensemos, apoyemos lo que apoyemos, es en ese tablero compartido, colectivo, donde las piezas juegan un rol fundamental. La juventud, esa juventud pujante, mayoritaria, creativa, crítica, constructiva, tiene que proyectar una visión nacional. Cuando, amigos y amigas, estábamos formulando, trabajando, y obviamente lo hacíamos de corazón, trabajamos en el anteproyecto de la Ley de la Juventud, y éramos un grupo, si ustedes quieren, pequeño, porque los jóvenes masivamente se dedican a otras cosas. Es más fácil convocar una fiesta que convocar a una reunión para decidir una ley que va a proyectar tu futuro. ¿O no? ¿Cuál de las dos estaría más llena? Tal vez tengamos que hacer las leyes en fiesta, ¿no? Ese momento que se dio hace casi 6 años, yo creo que marcó un hito en la historia de nuestro país, y yo llamo siempre a la reflexión. No es posible que como jóvenes no conozcamos la historia que otros jóvenes han hecho en nuestro país. Jóvenes como los que están sentados aquí, que con sus propios recursos se movilizaban muchas veces a la ciudad de La Paz para apoyar en la formulación de la Ley de la Juventud, una ley que estuvo 13 años congelada. Y cuando llega el momento, la voluntad política del gobierno nacional llevarla adelante, hoy tenemos una ley que, a diferencia de otros países, es una reflexión y es un armamento institucional. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el rol de la juventud en el día de hoy? Desde una humilde opinión. El rol es proyectar un aporte nacional. El rol es pensar sin líneas territoriales. Sacarse de la mente que existe una división departamental, municipal. Conocer Bolivia. Conocer las necesidades de otros jóvenes. Pero no solamente enfocarnos en resolver las necesidades de los jóvenes, siendo que muy pronto nuestra generación, y hay que incorporar esa reflexión, cuando una juventud se empieza a dinamizar y empieza a luchar por objetivos comunes, ya no es solamente un grupo de jóvenes, es una generación que se levanta. Y así hay un recambio generacional. Cuando esta generación asuma las conducciones de un país, tenemos que lograr
que el espacio, es decir, las fichas del tablero, apunten con el liderazgo de la juventud a un solo objetivo. Y eso significa trabajar mucho con sectores de niños y trabajar mucho con sectores de adultos. Eso significa relacionarse con jóvenes del área rural. Significa relacionarse con jóvenes de otros departamentos, incluso de otros países. Yo, amigos y amigas, agradeciendo a las personas que nos han invitado, el poder compartir con ustedes tal vez una breve reflexión. Desde la Dirección Plurinacional de la Juventud, estamos proyectando este tipo de estrategia. Tal vez el poco tiempo no alcanzará en desarrollarla y desglosarla en su magnitud, pero lo que les ofrezco es una reflexión que concluye diciendo: un joven que se prepara, que le dedica tiempo para estudiar, para trabajar, tiene que dedicarle el mismo entusiasmo a su país, y ya no, tal vez no en un sentido individual de estudiar para tener un título colgado en la pared y poderlo mostrar a quien lo visita, sino de trabajar para que exista igualdad social, trabajar para que existan mejores días, trabajar para llevar siempre en alto el nombre de nuestra querida Bolivia. Yo simplemente me despido diciéndoles esto: ¡que viva la juventud!